Listo, entonces siendo las 6:15 vamos a dar inicio al seminario. Entonces, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana Sofía Rojas, soy interna de 12 semestres de la Universidad de Rosario y el día de hoy voy a estar presentando el seminario sobre reflujo gastroesofágico. Tutor, el doctor Abraham Chams, que pues, es cirujano pediatra, que me dio la presentación. Entonces, estas son las dos principales guías que vamos a estar manejando. La guía de la Sociedad Norteamericana de Patología, Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del 2018 y el consenso de la Asociación Mexicana del 2017 de Gastroenterología, que es la guía latinoamericana que tenemos. Los principales objetivos para la charla van a ser revisar las bases de biología, anatomía y fisiopatología de la unión gastroesofágica, identificar cuáles van a ser esos criterios clínicos e imagenológicos del reflujo gastroesofágico, establecer el manejo actual para el manejo farmacológico y no farmacológico, y establecer algunas indicaciones quirúrgicas en estos pacientes. Esta va a ser la tabla de contenidos que vamos a manejar durante toda la presentación. Y dando inicio, entonces vamos a empezar con las definiciones, empezar diciendo que el reflujo gastroesofágico va a ser el paso retrógrado involuntario del contenido gástrico al esófago con o sin regurgitación o con o sin vómitos. El vómito ya va a ser esa evacuación rápida y forzada del contenido gástrico que se va a dar de forma retrógrada por el esfuerzo de los músculos de la pared abdominal y del diafragma que van a llevar también el contenido gástrico hacia la boca. La regurgitación es el flujo retrógrado pasivo del contenido esofágico hacia la boca y la rumiación es la regurgitación repetida en la que los alimentos que previamente se tragaron se devuelven a la cavidad orofaringea, se mastigan y se tragan nuevamente. Por su parte, la enfermedad por reflujo gastroesofágico vamos a tener que es el reflujo gastroesofágico cuando produce síntomas que van a afectar la calidad de vida del paciente y de los padres, y adicional a eso van a producir complicaciones. Principalmente vamos a ver retraso en el crecimiento, esofagitis o estenosis esofágica y el esófago de Barrett, que también es una entidad que se ha relacionado mucho. Entonces, la importancia de hablar de este tema es que la prevalencia en la población pediátrica es ampliamente conocida. Manejamos que en el primer año de vida, entre el 43 al 70% de los casos, vamos a presentar rango pues, de edades, sobre todo un pico de incidencia entre los 3 a 4 meses de vida. Ya por parte de la incidencia vamos a tener que, a medida que pasa ese año de vida, la incidencia va a ir disminuyendo, llegando al 5% de los casos, y ya en niños más grandes, mayores de 10 años, podemos tener una tasa de incidencia del 0,8%. El reflujo fisiológico, vamos a tener una característica muy importante, que la desaparición de los síntomas se espera que sea al año de edad, y el 80-95% de los casos se comporta de esa manera. En cuanto, siguiendo a los factores de riesgo, vamos a tener que el sexo masculino es mucho más prevalente, con una relación de 2 a 1 en comparación a las niñas. Condiciones como la atresia esofágica, se habla que por las alteraciones anatómicas que van a haber pues, por esta condición, hasta el 30% de los pacientes con atresia van a necesitar una cirugía antirreflujo. Trastornos neurológicos, principalmente por alteración de la motilidad y espasticidad que pueden tener el esófago de estos pacientes y que pueden llevar a más episodios de reflujo. Prematuridad, pues por la inmadurez de lo que va a ser la barrera antirreflujo, hernia diafragmática congénita, trastornos genéticos específicos como la fibrosis quística que también se han descrito, cardiopatías congénitas muy severas y la obesidad, digamos, relacionada al aumento de la presión intragástrica, que puede aumentar el número de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Entonces, recordando un poco en cuanto a la embriología, entonces tenemos que a la cuarta semana de gestación vamos a tener una evaginación del intestino anterior o la pared ventral del intestino anterior, que va a dar el divertículo respiratorio. Esto va a ser muy importante para que luego venga el tabique traqueoesofágico y pueda separar este intestino anterior en una pared ventral y una pared dorsal. La pared ventral pues va a dar todo lo que son las vías respiratorias, y la dorsal lo que vamos a conocer luego como el esófago. Este va a empezar a crecer de una manera exponencialmente mayor a las vías respiratorias, y es importante que se produzca esta atavicación, si no podemos tener pues condiciones asociadas como va a ser pues una atresia con o sin fístula. El esfínter esofágico inferior va a surgir de la capa muscular de la circular interna del esófago, y la membrana esófago-gástrica va a surgir del tabique transverso y del diafragma y del collar de Helvetius.
En cuanto a la anatomía, el esófago va a estar dividido principalmente en tres porciones, lo que es la porción cervical, que principalmente va a iniciar por el músculo cricofaringio, que es a nivel de C6, y aquí a destacar el tendón cricofaringio, que va a dar el esfínter esofágico superior. En la porción torácica es pues, la más larga y va a iniciar lo que va a ser las fibras de músculo liso, y las relaciones más importantes que vamos a tener aquí es el bronquio izquierdo y el callado de la aorta. Y la porción abdominal, que es ya la parte final, que se da más que todo, inicia a nivel de T11 a T12. Esta es importante tener en cuenta que en la deglución a veces puede desaparecer porque asciende, y el engrosamiento de las paredes o pues de esas fibras de músculo circular van a dar lo que va a ser el esfínter esofágico inferior. Entonces acá tengo pues una imagen que explica mucho mejor lo que es esa unión gastroesofágica, a destacar lo que es el ligamento freno esofágico, que va a ser el principal componente que va a ayudar a anclar o a tener el esfínter o esa unión gastroesofágica en una porción intratorácica e intraabdominal, y también destacar las tres constricciones principales que podemos tener en el esófago: la constricción faringoesofágica, que va a estar dada por la porción del músculo cricofaringio; la constricción torácica, que es por el bronquio principal izquierdo; y la constricción diafragmática, que como tal pues la va a dar el esfínter esofágico inferior. En cuanto a ya fisiología, hablar un poco de que la deglución va a estar compuesta de dos fases importantes, la voluntaria y la involuntaria. En la involuntaria vamos a tener lo que va a ser la parte de la masticación, con el objetivo de disminuir el tamaño de los alimentos y empezar a subir el pH intragástrico entre 8,4 a 9. Y ya la fase pues de tragar el alimento. Ya la involuntaria va a estar principalmente por la apertura del esfínter esofágico superior. Este debe estar cerrado en reposo y abierto en la alimentación. Luego el descenso del bolo, que principalmente va a estar a cargo de las ondas peristálticas en el cuerpo esofágico, y la apertura del esfínter esofágico inferior, que también debe estar cerrado en reposo y abierto en la alimentación. Entonces tenemos las principales ondas peristálticas. A destacar que las primarias son las ondas que inician con la deglución y van a estar dadas en la contracción post-relajación. Entonces la onda recorre de una manera longitudinal todo el cuerpo esofágico, alrededor de 5 a 6 segundos, para empezar a descender el bolo. Y pues van a surgir en la capa muscular de la capa longitudinal para acortar el trayecto. Las ondas secundarias van a ser ondas espontáneas que realmente se desencadenan no por la deglución, sino por la distensión esofágica. Entonces están relacionadas a cuando aún hay alimento retenido y pues se utilizan para empezar el aclaramiento del cuerpo esofágico. Y las terciarias, que son ondas que no son peristálticas, no son propulsivas, y pues se van a dar cuando la presión se eleva en todos los niveles del cuerpo esofágico. Realmente son ondas que son patológicas y que podemos ver más asociados pues ya en los ancianos y cuando aumentamos en la edad. Entonces, el esfínter esofágico inferior vamos a tener que debe tener un tono en reposo entre 12 a 25 milímetros de mercurio. Cuando estamos o cuando se relaja ese esfínter es porque inició una onda peristáltica que lo llevó a abrirse, y pues lo más asociado es que sea en un proceso de deglución y pues se abre el esfínter para dejar pasar el bolo. Podemos tener otro tipo de relajación, que son las relajaciones pasajeras del esfínter esofágico inferior, que son relajaciones muy breves que duran entre 5 a 30 segundos y que estas no van a ser, digamos, relacionadas con la deglución, sino más con la distensión gástrica. Entonces, cuando hay pues, un gran aumento del volumen intragástrico, produce este tipo de relajaciones y es allí donde el esfínter se puede abrir y puede aumentar el episodio de reflujo. Entonces, ¿qué se sabe sobre la fisiopatología de la enfermedad del reflujo gastroesofágico? Entonces, la barrera antirreflujo va a ser la que va a evitar y limitar que los componentes a nivel intragástrico pues vayan a nivel ahora esofágico y pues produzcan daños. El principal componente de esta barrera va a ser el esfínter esofágico inferior, que es una zona de alta presión que se da entre el esófago y el cardias y que va a ser muy importante para mantener o evitar estos episodios de reflujo. Él debe mantener una presión mucho mayor a lo que hay, o la presión intragástrica, para lograr vencer esa resistencia y no abrirse.
Entonces, realmente la fisiopatología es algo multifactorial y se han visto que empieza desde factores gástricos y de una manera ascendente pues se van instaurando. Entonces, en cuanto a factores gástricos, se ha descrito que los pacientes con enfermedad con reflujo gastroesofágico tienen un bolsillo ácido. Este es un área anatómica entre el cardias y la unión escamocolumnar que se ha descrito que incluso puede ser hasta 6 centímetros de largo en los pacientes y es una zona que escapa del sistema del pH que puede generar los alimentos y se genera pues más ácido. El vaciamiento gástrico como tal aumenta, el aumento del volumen del contenido y la presión del fundus va a hacer que aumente la tasa de relajaciones del esfínter inferior. Ya por la unión gastroesofágica principalmente, entonces lo que va a ser las relajaciones transitorias, en donde hay una inhibición de la crura diafragmática, acortamiento del cuerpo esofágico y también se ha visto relacionado a liberación de óxido nítrico que pues va a relajar ese esfínter y finalmente lo va a abrir. En cuanto también pues se ha descrito que estos pacientes pueden tener hipotonías del esfínter esofágico y lo normal es que este esté entre 12 a 30. Se han documentado que hipotonías moderadas mayor a 10 y o hipotonías muy severas pues pueden lograr generar una enfermedad por reflujo. La válvula flap es simplemente un entrecruzamiento entre fibras anulares gástricas y el ligamento freno-esofágico que van a ayudar a mantener al mismo nivel el esfínter esofágico con la crura diafragmática para lograr ejercer el cierre. Si esto pues no es así, es donde podemos también aumentar. En cuanto a factores esofágicos, entonces el torno del cuerpo esofágico, los pacientes con reflujo, al compararse con pacientes sanos, tienen inhibición en la motilidad y un trastorno a nivel colinérgico que pues también pueden llevar a los episodios de reflujo, el aclaramiento del volumen, principalmente este se da por la gravedad y por la peristalsis o el depuramiento del cuerpo esofágico. Debe haber una fuerza de contracción mínima efectiva de 30 milímetros de mercurio para que esto se logre. El aclaramiento químico, y aquí principalmente, pues, dado porque la saliva va a tener un componente de bicarbonato que va a ayudar a nivelar los niveles de pH y también vamos a depender mucho del material refluido. Entonces podemos tener un material ácido que definimos como un pH menor a 4, que se ha visto pues que el material ácido va a generar daño en las mucosas y severidad y aumenta la severidad de los síntomas, por lo tanto, entre más episodios de ácido tenga, el paciente incluso puede llegar a generar una hipersensibilidad al ácido o pues en la mucosa. También un material no ácido, que es un pH mayor a 6, que se ha visto que también está relacionado con el daño en la mucosa esofágica que va a provocar síntomas como pirosis, regurgitación y un episodio de microaspiración. Y el componente miliopancreático, que también se ha visto que un material con sales o ácidos biliares pueden llegar a provocar daños, aumenta la permeabilidad de la mucosa y dilata los espacios intercelulares, por lo tanto también puede llegar a generar síntomas. Entonces, ese es como el resumen de lo que sucede, que tenemos factores que aumentan y previenen el reflujo gastroesofágico y debemos conocerlos muy bien porque es allí donde debemos actuar. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener las guías, no lo va a dividir, que va a depender de la edad. En cuanto a los síntomas, tenemos que los más chiquitos van a tener malestar, irritabilidad, rechazo a la alimentación, pueden adquirir una postura distónica del cuello, que es el síndrome de Sandifer, que arquean el cuello y la espalda para evitar las molestias de reflujo. A nivel gastrointestinal podemos tener lo que es la regurgitación y ya en niños más grandes acidez, dolor torácico, dolor epigástrico, disfagia o inofagia y por los síntomas de la vía aérea que también pueden estar relacionados a algunos síntomas extraesofágicos que son las sibilancias, el estridor, tos y ronquera. En cuanto a los signos más importantes, destacan a nivel sistémico lo que es erosión dental y los gastrointestinales, entonces podemos tener esofagitis, la estenosis esofágica y el esófago de Barrett, y en la vía aérea podemos tener el aumento de episodios de apnea, de crisis asmáticas, neumonías recurrentes asociadas pues a la aspiración y otitis medias recurrentes que pues también están relacionadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy importante que claro que el diagnóstico de reflujo es un diagnóstico clínico y debemos entrar aquí a preguntar y hacer toda la anamnesis completa para identificar si realmente se trata de un reflujo fisiológico o no. Entonces, el inicio de los síntomas es importante. Cuando inician en menores de un mes, mayores de 6 meses o más de 12 meses,
probablemente podamos estar hablando que no es algo fisiológico. También preguntar la alimentación, si hay lactancia materna, cuál es el tipo de fórmula, cómo se la dan, la preparan, cada cuánto se la dan, porque se ha visto que el síndrome de sobrealimentación puede ayudar a aumentar los episodios de reflujo. Y lo más importante allí es que debemos identificar las banderas rojas que recalcan en las guías, que son esos signos de alarma que sí o sí debemos identificar en un paciente con reflujo. Entonces, pues pérdida de peso, que haya letargia en el vómito, que el paciente pues presente fiebre, irritabilidad, o las edades que no son tan frecuentes, que nos pueden llegar mejor a llevar a pensar que se trata de otra entidad. También a nivel neurológico describen pacientes con convulsiones, micromacrocefalia, vómitos de noche, que nos hagan pensar, por ejemplo, en un aumento de la presión intracraneana. A nivel gastrointestinal es importante destacar vómitos muy persistentes, los vómitos biliosos, hematemesis, que pues también sí o sí nos tienen que llevar a pensar de que debe haber algo más, como alteraciones del tracto gastrointestinal, atresias, vólvulos, obstrucciones y demás. Entonces vamos a tener el niño que regurgita, pero que no tiene ningún síntoma o complicación, sobre todo relacionado con su ganancia ponderal, y podemos hablar de un reflujo gastroesofágico fisiológico, y simplemente pues, en ese niño vamos a hacer un seguimiento clínico. Y por otro lado vamos a tener el niño que sí tiene repercusiones por su reflujo y que probablemente debemos entrar ya con pruebas adicionales para descartar complicaciones o enfermedad por reflujo gastroesofágico. No existe ningún síntoma o conjunto de síntomas que nos diagnostique como tal esta enfermedad. Entonces, la guía nos plantea que vamos a tener en menores de 12 meses, debemos hacer entonces toda la anamnesis y el examen completo, principalmente para identificar estos signos de alarma, y realmente tenemos signos, vamos a ir a realizar pruebas. Si no tenemos signos, podemos estar tranquilos y hacer hincapié en los cambios en el estilo de vida, evitar la sobrealimentación, podemos usar fórmulas espesas, continuar la lactancia materna, nunca se debe suspender, para ver si realmente podemos hacer un cambio con estos pues para el reflujo. Si no es así y no mejora, debemos considerar de 2 a 4 semanas el cambio en la leche, que es proteína hidrolizada, para intentar identificar si se puede tratar de una alergia a la proteína de leche de vaca. Si no es así, ya nos hablan de que pues realmente podríamos estar ya derivando a gastropediatría, pues para ayudarnos de pruebas y obviamente un equipo multidisciplinario y poder detectar la enfermedad. Y si la remisión no es posible o no mejora, podemos intentar incluso hacer la prueba de supresión ácida con IVPs por 4 a 8 semanas para intentar, pues si se trata de un reflujo. Ahora, en pacientes mucho más grandes es lo mismo, debemos hacer toda la historia clínica, el abordaje para tratar de presenciar esos signos de alarma. Si no mejora, acá es muy importante los cambios en el estilo de vida y de la dieta, sobre todo en niños más grandes, evitar el alcohol, evitar el sobrepeso, evitar el humo de tabaco, evitar pues alimentos que irriten la mucosa, pues para evitar esos episodios. Si esto no mejora, se debe hacer una supresión gástrica de 4 a 8 semanas y hacemos la prueba con IVPs. Si ya pues no se logra, lo mismo, vamos a derivar al gastropediatra para ayudarnos un poco. Entonces, pues, en cuanto al algoritmo. Entonces, vamos a tener cuáles van a ser esas pruebas que nos van a ayudar en cuanto al diagnóstico adicional. Entonces, está la pH-metría con impedancia, que realmente esta es la prueba que, pues, gold estándar que se realiza durante 24 horas. Y lo que nos va a ayudar esta prueba es medir la frecuencia de duración de episodios de reflujo ácidos y no ácidos. Entonces, por una sonda transnasal que se inserta hasta más o menos el esfínter esofágico inferior, va a tener esta serie de canales que va a ayudar a medir el pH y pues la impedancia, y todo esto es importante relacionarlo con los episodios de reflujo. ¿Cuáles son las principales indicaciones? Entonces, en pacientes que no responden a la terapia con IVP o la terapia de supresión, para intentar diferenciar otras causas como el esófago hipersensible, los síntomas, cuando hay síntomas extradigestivos y no tengo síntomas gastrointestinales, y el control de la eficacia del tratamiento, tanto como pues también quirúrgico se han descrito. Entonces, la interpretación que más se realiza a nivel de pediatría va a ser la metodología Boyce-Ochoa,
Entonces, lo primero que esto pues viene, el sistema calcula y arroja como unas tablas en donde el primer paso es siempre medir que el periodo mínimo para pues tener todo el diagnóstico y la interpretación del examen debe ser de 18 horas. El segundo paso va a ser medir el tiempo de exposición del ácido, donde se ha visto que un porcentaje mayor a 4 me puede llegar a hablar de un reflujo gastroesofágico, y el total de episodios de reflujo. Entonces, si tenemos un ácido o pues un episodio o unos episodios ácidos mayor a 85, hablamos de que tenemos una enfermedad por material ácido, y no ácido va a ser mayor a 95. El último paso va a ser la asociación de síntomas con episodios de reflujo, y aquí es muy importante el índice sintomático, que va a ser el porcentaje de eventos que realmente se van a relacionar con episodios de reflujo. Cada vez que el paciente marca que tiene un episodio, realmente sí concuerda con un episodio de reflujo. Este es positivo cuando es más del 50%. Y la probabilidad de asociación de síntomas, que va a ser 95%. Cada vez que el paciente asocie los síntomas, pero realmente el sistema es capaz de calcular si en serio se relacionó con un episodio de reflujo. En cuanto a la manometría, esta va a ser principalmente mide la presión de las contracciones musculares mientras hay deglución, y esta realmente se usa es para los trastornos de motilidad del esófago, sobre todo lo que es la calasia y el síndrome de rumiación. No se sugiere una manometría realmente para el diagnóstico de reflujo si no estamos pensando en estos diagnósticos. Ya en cuanto a las imágenes, vamos a tener las vías digestivas superiores. Esta realmente pues es una imagen que al inicio del diagnóstico no se debe usar si no estamos pensando o necesitamos descartar alteraciones del gastrointestinal, sobre todo pues cuando sospechamos hernia hiatal, malrotación, estenosis pelórica, que realmente es por la cual la indicación de las cuales debemos pedir, o en planeaciones quirúrgicas para descartar que el niño esté mal rotado o sitios inversos. De lo contrario, no está indicado en realizar como primera instancia. La gamografía es una prueba que va a evaluar más que todo lo que es el vaciamiento gástrico, entonces cuando hay sospecha de vaciamiento o aspiraciones pulmonares, que realmente debamos destacar como un diagnóstico diferencial. No está indicada tampoco en el estudio inicial de reflujo, pues, y además que porque aún falta como un consenso y valores normales para la edad para diferenciarlo en esta población. En cuanto a la endoscopia, con o sin biopsia, realmente es una prueba que se va a realizar solo si vamos a tener signos de alarma. Entonces, para descartar lo que es esofagitis, el esófago de Barrett o una hernia hiatal. Entonces, es ver directamente con el endoscopio cómo está la mucosa a este nivel. Sin embargo, como prueba inicial, no debemos pensar si solo no tenemos signos de alarma. Entonces, la endoscopia nos va a ayudar a diferenciar en lo que va a ser un reflujo no erosivo, que realmente se ha visto que tiene un valor predictivo negativo entre el 62 al 73%. Es decir, que una endoscopia normal no es capaz de descartarnos como tal una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pueden haber o no cambios en la mucosa. La siguiente va a ser una enfermedad erosiva, que ya vamos a tener, que son rupturas visibles en la mucosa esofágica, placas blanquecinas, en donde realmente se ha visto una relación entre el 15 al 71% entre la enfermedad y el esófago erosivo. Y el esófago de Barrett, que ya va a ser esos cambios en el epitelio por un epitelio ahora columnar, y que es importante destacar, pues porque es una lesión metaplásica o premaligna de la adenocarcinoma esofágico. Se habla que el 10 al 20% pueden desarrollar el esófago de Barrett cuando hay un reflujo crónico. Entonces, esta endoscopia solo se va a recomendar cuando hay sospecha de complicaciones por enfermedad por reflujo. Entonces, en cuanto al manejo, tenemos un manejo médico y quirúrgico, y vamos a iniciar con el manejo no farmacológico. Entonces, hablan mucho en las guías, en la mexicana y en la sociedad americana, que los cambios dietéticos realmente, pues sí se recomiendan promover siempre una lactancia materna exclusiva, nunca suspenderla, aunque se piense que pueda ser también la causa de reflujo, educar siempre para evitar la sobrealimentación, evitar sobrealimentar, la frecuencia, el volumen, dependiendo de la edad, y esto en compañía, pues obviamente, el seguimiento del pediatra. Y se ha hablado de las fórmulas espesadas para tratar de evitar también los episodios de reflujo. En cuanto al tratamiento postural, actualmente pues encontré que en menores de 12 meses no se recomiendan estas posturas de prono, lateral izquierdo, que realmente se ha visto que más bien aumentan el riesgo de muerte en cuna.
Y los cambios mucho más están especializados en los niños un poco más grandes, que es el cambios en la dieta, evitar el alcohol, evitar el humo de tabaco, la pérdida y aumentar la pérdida de peso, evitar la obesidad, porque son factores que sí o sí pueden llegar a aumentar estos episodios de reflujo. En cuanto al tratamiento farmacológico, entonces lo que se recomienda actualmente es que el uso de IVPs va a ser el tratamiento de primera línea cuando tenemos un reflujo con esofagitis erosiva pues diagnosticada por endoscopia. El tiempo del tratamiento mínimo siempre debe ser de 4 a 8 semanas para decir que tengo un manejo óptimo del manejo médico para ayudar a aliviar esos síntomas. Y la segunda recomendación es que se recomiendan pues los antagonistas del receptor 2 de histamina como segunda línea si no podemos tener los IVPs al alcance o están contraindicados. Entonces, esa es pues, una tabla con las dosis en esta población pediátrica. Importante que se deben administrar 30 minutos antes de la primera comida. También se usan en sobres para los más chiquitos y que el uso a largo plazo se puede asociar a infecciones por Clostridium, aumento de neumonías, fracturas de columna, mala absorción de nutrientes, que obviamente en esta población debemos de tener un seguimiento y tratar de evitarlas a toda costa. Entonces, ya en cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a hablar de las principales indicaciones que nos dan las guías y realmente lo que se ha visto es que las principales indicaciones van a ser en los pacientes con reflujo y condiciones crónicas, es decir, asociados a pacientes que tienen un deterioro neurológico con un riesgo de complicaciones, va a ser la primera indicación. Lo segundo es reflujo refractario al manejo, que ya vemos que debe ser más de 8 semanas, ya podemos decir que no respondió. Necesidad de terapia farmacológica crónica para el control de los signos y los síntomas, y también cuando están asociados los eventos potencialmente mortales, antes conocidos como ALTE o ahora conocidos como el episodio de Brue. Entonces vamos a hablar un poco de las principales técnicas que tenemos. La primera es la técnica de Nissen. Esta fue o es una técnica que realmente se describe o la más conocida en esta población. Fue descrita por primera vez en 1956 por el cirujano Rudolf Nissen, que es alemán, y él hizo la primera fundoduplicatura fúndica de 360 grados alrededor del esófago distal. Esta es una envoltura total y se ha hablado que tiene pues un buen rendimiento en un alivio de los síntomas entre el 80 y 90%. En cuanto pues un poco a la técnica, realmente pues se usan 3 trócares. El primero es el trócar del el área umbilical. Vamos a tener 2 izquierdos. El que está más cerca del hipocondrio izquierdo se va a usar para la gastrostomía, sobre todo en pacientes con deterioro neurológico se suele hacer al mismo tiempo quirúrgico, y el del lado o esté más arriba, es el que se usa para, como tal, exponer el ligamento, o pues, sí, exponer más el hígado y poder ver mejor la técnica. Ahora, en cuanto a las presiones que se pueden usar, es de 8 a 12 milímetros de mercurio en el neumoperitoneo, y siempre se debe evitar la estenosis con la inserción de la bujía para tratar de calibrar pues, la funduplicatura. La funduplicatura que se recomienda va a ser de 2 a 3 centímetros en cuanto a la longitud. Entonces, acá tenemos, o bueno, tengo un video que va a explicar un poco cómo es el paso a paso del procedimiento. Entonces, lo primero que podemos identificar es que se va a empezar a liberar ahí el ángulo de His. Listo. Entonces ahí va a empezar con la liberación y finalmente para llegar a hacer la disección de los vasos gástricos cortos. Entonces ahí se debe empezar a hacer la disección y cuidar esta parte. Luego, cuando ya se hace la disección de los gástricos, vamos a empezar a tener ya la exposición de ambos pilares, tanto el izquierdo como el derecho, que lo podemos ver acá. Aquí es muy importante que no se deben hacer disecciones en los ligamentos gastroesofágicos, porque eso podría generar que la envoltura se deslice aún más. Entonces, bueno, allá va por el pilar derecho para poder tener finalmente la exposición de los otros. Un poco más acá, se hace la disección y finalmente cuando tenemos ya pues toda la ventana,
Bueno, en este caso, este paciente pues tenía una hernia hiatal, entonces pues ahí hacen la corrección cerrando como tal los pilares para poder cerrar la hernia. Entonces, es lo que vemos acá. Y tratar de cerrarlo pues para evitar la hernia hiatal. Ya más adelante, acá, más o menos acá, es cuando aquí está terminando de cerrarla. Y un poquito más acá es cuando vamos por el fundus del estómago y para empezar a hacer la envoltura pues la envoltura total de la fundoplicatura. Aquí es muy importante, eh, sí, utilizar o se procede a hacer la envoltura con puntos de tibón de 2 a 3 puntos más o menos, dependiendo también del tamaño del niño, y se debe crear una fundoplicatura que de 2 a 3 centímetros de largo para evitar la disfagia. Y también algo que adicionan es que el punto más proximal se debe fijar a la parte anterior del esófago para evitar el deslizamiento de la fundoplicatura. Ahí pues ya la terminan de suturar y queda la envoltura. Más o menos así es la técnica. Y hacen la prueba. Otra técnica también asociada es la técnica de Dor, que es la fundoplicatura parcial. Esta se va a usar en pacientes con trastornos de la motilidad esofágica y esta es una técnica que usa una envoltura de 270 grados. Principalmente se ha descrito para disminuir la disfagia en estos pacientes. Y la técnica de Toupet, que por otro lado es una envoltura de alrededor de 180 grados, pero es a nivel posterior. Otra diferencia es que los bordes laterales que se usan es la curvatura mayor del estómago y se realiza más que todo cuando pues tenemos en tratamiento de acalasia asociado a la miotomía de Heller. Entonces, esta es como una tabla muy chévere que encontré en este artículo donde comparan las tres técnicas. Entonces, la Nissen tenemos un grado total de 360 grados, en la Tope tenemos que es posterior y de 270 grados de envoltura, y en la DOR anterior, 180 grados. En cuanto a la ubicación del colgajo gástrico, en la Nissen va a ser alrededor de todo, es una envoltura total, la Toupet es posterior y la DOR es anterior. La indicación de Nissen principalmente en un reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo severo sin trastornos motores. La Toupet sí se usa más para la alteración, trastornos con alteración de la motilidad y la DOR pues se puede usar sobre todo en el tratamiento de la miotomía por acalasia y pues en algunas del reflujo leve. La eficacia contra el reflujo, vamos a ver que Nissen tiene una alta eficacia, la Toupet es alta y DOR es moderada a alta. En la disfagia postoperatoria, la Nissen puede tener aún más, digamos que síntomas generar el síntoma de disfagia porque es una envoltura total, la Toupet menor y en DOR es más bajo, y la reversibilidad, pues la Nissen es mucho más difícil, en la Toupet es más fácil que la Nissen y en la DOR realmente es fácil porque no es una envoltura completa. Y el uso en niños, pues en Nissen realmente es como la que más se puede realizar, que es muy común. En Toupet, pues es la alternativa para el riesgo de disfagia y Ender pues es menos común, pero pues hay unos casos seleccionados que sí se pueden utilizar. Entonces, en cuanto al seguimiento postoperatorio, entonces es importante educar a los pacientes sobre los síntomas después de la cirugía. Vamos a tener unas manifestaciones tempranas alrededor de las primeras 4 semanas. Entonces, la disfagia postoperatoria es común y es temporal. Alrededor del 76% de los casos se pueden ir presentando. También podemos tener alteraciones como neumotórax o enfisema. Eso pasa cuando hay una excesiva disección del hiato y o perforación del esófago o del estómago, que pues obviamente debemos sospechar. Ya en manifestaciones más tardías va a ser mayor a 4 semanas, que es el síndrome de burbuja gástrica. Pues se describe como que el paciente tiene incapacidad para eructar, siente saciedad temprana, vómitos frecuentes, que realmente se han asociado sobre todo a la técnica de Nissen. La disfagia, que realmente puede aún estar en el 5 a 7%, sin embargo, mayor de 4 semanas pues no deberíamos por qué tener aún este síntoma, y la presencia de síntomas de reflujo del 8 al 10%. Cuando tengo una disfagia tardía, se recomienda hacer unas vías digestivas para ver si la fundoplicatura más bien se deslizó o pues algo pasa a nivel anatómico o se nos pasó alguna otra alteración del tracto gastrointestinal.
Entonces ya como para concluir, pues tenemos una serie de preguntas como para relacionadas con el tema. La primera es cuál es la asociación del reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett y cáncer de esófago. Entonces, si bien esta cadena de eventos está bien conocida en cuanto a tener una exposición crónica al reflujo ácido, puede llevar a provocar lesiones en la mucosa que podemos pues destacar como el esófago de Barrett, que pues va a ser ya esa lesión premaligna que me lleva al cáncer de esófago. Sin embargo, esta cadena se va a instaurar en muchos, muchos años, de 10 a 15 años, para que todo esto constantemente se instaure, y realmente en niños el riesgo pues de encontrar un esófago de Barrett o el cáncer esofágico es muy bajo. Sin embargo, pues sí se han descrito algunos casos en donde si yo ya tengo una evidencia pues en una endoscopia de esófago de Barrett, debo hacer entonces pues un tratamiento, una identificación oportuna para evitar pues la progresión de la lesión. Pero la mayoría de los niños con reflujo pues espera que si se tratan y no hay esofagitis, no avance como tal esta cadena y pues nos lleva a la lesión premaligna. La siguiente va a ser cuál es el manejo del reflujo gastroesofágico en niños con antecedente de atresia esofágica. Entonces, pues está muy bien descrito que en los pacientes con atresia esofágica alrededor del 70% pueden sufrir de reflujo gastroesofágico, y sobre todo cuando pues se les corrige la atresia, vamos a tener que hay un mayor riesgo de estenosis recurrente a la anastomosis, de aspiración y pues de que estos pacientes sufran de estos síntomas. Entonces, esta es como una tablita que describen también en las guías del 2016 sobre qué hacer en este tipo de casos. Entonces, los primeros 6 meses de vida, que si puedo tratar ese reflujo con un manejo conservador, un manejo farmacológico, y hacer un seguimiento muy estricto con las pruebas adicionales. Si ya realmente el paciente no es respondedor, pues se podría beneficiar de lo que es la cirugía antirreflujo. Y por último, vamos a tener la cirugía antirreflujo en niños con parálisis cerebral. Realmente lo que encontré es que se ha visto que esta es como la población diana, donde sí o sí, pues son pacientes que se van a beneficiar de este tipo de fondoduplicaduras. En cuanto a las indicaciones, este artículo que es de la Universidad de Estambul, de Turquía, habla de que cuando los pacientes tienen un fracaso al tratamiento médico, complicaciones pulmonares recurrentes asociadas al reflujo, los episodios altamente mortales, retraso en el crecimiento, desnutrición y ya lesiones por esofagitis erosiva, pues en endoscopia se ha visto que son pacientes que sí o sí se van a beneficiar de la fondoduplicatura. Alrededor del 58% de esta muestra pues en el artículo que encontré, habla que quedó libre de síntomas luego de la cirugía. Entonces, pues es algo que realmente ha impactado en esta población. Y ya en cuanto a las conclusiones, pues de todo el seminario, va a ser que en la enfermedad del reflujo gastroesofágico es muy común y no siempre es patológica, y es algo que se debe explicar a los padres, pues para evitar este tipo de ansiedad familiar que puede generar que el niño vomite todo. Su diagnóstico es clínico y es por exclusión. El tratamiento es individualizado y este siempre va a depender de la edad, de las manifestaciones, severidad y complicaciones, que además debe ser abordado de una manera interdisciplinaria. En cuanto a la enfermedad del reflujo gastroesofágico, pues saber que impacta gravemente en la calidad de vida del niño, de su familia, y pues es fundamental explicar esto y tratar de calmar a los padres sobre pues, el reflujo, y que el pronóstico en la mayoría de los casos en los niños es favorable. Entonces, pues eso era todo lo que quería comentarles. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora Ana Sofía. Bueno, me pareció un seminario muy claro, muy juicioso, muy bien presentado. Definitivamente en la población pediátrica tenemos como dos grandes grupos de los niños con reflujo, que es el niño pues que tiene antecedente de patología neurológica y el paciente pues que no la tiene. Entonces, tal vez eso hace un poquito la diferencia y algo de la brecha del tratamiento quirúrgico o de los tratamientos más agresivos en esos dos grupos pues poblacionales.
Yo creo que el punto más difícil al que nos enfrentamos a veces como cirujanos es el momento de la cirugía o definir si el paciente sí no es un respondedor a la terapia médica y debemos proceder con manejo quirúrgico, que es lo que muchas veces tenemos como en más controversia pues con los pediatras y con los especialistas clínicos y es esa indicación real de la cirugía. Y por eso, pues como se ha dividido esos grupos poblacionales. Bueno, me pareció muy bueno su seminario, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien. Bueno, un seminario basado pues en las últimas pues como o más recientes guías que tenemos hasta el momento. Eh, yo solamente como cosa de la forma de la presentación, cuando uses una presentación en la cual vas a poner una letra negra, deberías poner un fondo más claro. Eso es simplemente como una cosa más de la apariencia de la presentación. Eso hace más fácil la lectura de la letra. En realidad me pareció una buena charla. Tengo varios comentarios ya sobre el tema específicamente. Me voy a enfocar más en lo quirúrgico que en lo clínico en este momento. Porque veo que también pues hay gastroenterólogas en la charla. Yo en las recomendaciones que mostrabas en el video y en lo que estabas explicando, no observé, y hay un detalle importante que es para evitar síntomas posteriores a la cirugía, cirugía antirreflujo, la calibración. Tú hablaste de calibración del esófago. Pues que se usa sí, pues la bujía, pero si Bueno, es no, muy importante. Si usted no tiene las bujías, no tiene cómo calibrarlo, yo te diría que es mejor no hacerlo para no tener problemas a futuro. O sea, tener unos diámetros, eso está estandarizado con unas tablas. Porque si usted lo hace, probablemente en un paciente con una parálisis cerebral, probablemente no va a dar tanto problema, probablemente los pacientes tienen los trastornos de deglución, va a estar con una gastrostomía, pero en un niño que en realidad, que es el grupo poblacional que hablaba la doctora Natal, el que no tiene parálisis cerebral, posiblemente va a tener muchos síntomas, o puede, si no fue calibrado, si tú lo haces a ciegas, y pasa mucho. También dijiste que la cirugía con 3 puertos para la cirugía antirreflujo. Yo le diría que uno lo puede hacer así si se quiere complicar la vida, pero la cirugía antirreflujo, yo no creo que en ningún texto sale sin menos de cuatro trócares. Si lo quieres hacer con 3 trócares, tendrías que poner un punto de elevación hepática, porque es muy difícil hacer esa cirugía solamente de a 2 manos, porque no te puedes exponer bien. Lo puedes llegar a hacer, pero va a ser más complicado. Entonces la recomendación es que siempre lleve 4 puertos. Y en las personas que le quieren agregar un quinto puerto también, algunos agregan quinto puerto para poder levantar el hígado, pero en realidad con 4 se podría hacer bien. Y esta pregunta es para los dos fellows. ¿Qué papel creen que tiene la desconexión esofagogástrica en los pacientes con cirugía antirreflujo? ¿Creen que hay algún papel en este momento, en la evidencia, en las guías, en la literatura? Que se hablaba hace mucho tiempo de esto y qué papel pueden llegar a encontrar. Hola, buenas a todos. Pues, profe, en Navidad, pues, o sea, lo que usted decía es algo que se escribió, pero posteriormente, pues, es que es algo súper invasivo y agresivo y lo dejan como una última opción en pacientes con compromiso neurológico que hayan tenido como síntomas severos y refractarios después de la fundoplicatura. Eso, exacto. En realidad, yo he tenido que hacer dos, uno en un paciente con PCI y otro paciente en el cual tenía una fístula recidivante a la vía aérea después de una corrección de una atresia.
Entonces, en realidad no es no es un primer procedimiento, es cuando ya estamos frente a un caso muy complejo para uno poder utilizar esta cirugía. Y la otra pregunta que les quería hacer de detalles técnicos en esto es, ustedes en una cirugía de atresia esofágica, paciente que tiene un reflujo patológico, eh, que ustedes ya cumplieron el manejo médico óptimo, el paciente sigue refluyendo y ustedes ya tienen la indicación para llevar a un procedimiento quirúrgico, ¿qué cirugía le darían? Específicamente en el paciente o en cualquier caso. Paciente con atresia de esófago corregida. Pues, digamos que los tipos de técnica, la más utilizada dicen, pero tiene más riesgo es pues como de síntomas de disfagia posoperatoria. Entonces yo creo que yo optaría por una anterior. Porque no sé Y si de Dani, Dani, pronto, eso. pues favoreciendo que existiese un poquito más de longitud esofágica, asociarle pronto pues sí, un colis Nissen a ese paciente, a ver si pues eso favorece que por toda la fisiopatología que explicó pues ya Sofía, haya menos reflujo. Exacto, yo también, yo en realidad, yo soy más en cirugía antirreflujo por enfermedad por reflujo gastroesofágico, yo soy de Nissen, más Nissen, y ya tomo la decisión de cambiar o utilizar otra técnica dependiendo de si el paciente tiene hernia hiatal, me voy igual por Nissen y reconstruyo el hiato. Si el paciente tiene una atresia de esófago, que es el otro paciente, hay que tener en cuenta que usted puede, por ejemplo, la doctora hablaba de no disección de la membrana esofagogástrica, que creo que tiene en niños tiene un valor importante para que los pacientes no se les deslice la cirugía antirreflujo. Pero en el caso, por ejemplo, de que usted va a hacer una atresia de esófago, perdón, una corrección de una cirugía antirreflujo en un paciente con atresia de esófago, posiblemente este paciente, usted tenga que hacer una disección de la membrana frenoesofágica. Y posiblemente puede llegar a quedar corto en la cirugía para hacer la movilización del esófago y completar el objetivo de tener un esófago intraabdominal de 0.5, 1 o 1.5 centímetros dentro del abdomen. Entonces, si usted no logra ese objetivo, no puede hacer la cirugía adecuadamente y me parece que ahí sí uno podría virar a la opción de un Collis Nissen para hacer un alargamiento esofágico, utilizar ese segmento de estómago que ya está cortado a nivel de la unión esófago-gástrica y crear un nuevo ángulo de His y hacer que el paciente pues tenga una verdadera válvula antirreflujo. Eh, yo uso en los pacientes que tengan, aunque ese no es el tema, en los pacientes que tengan una alteración motora como una calasia, no se recomienda utilizar el Nissen. Ahí es mejor y se recomienda utilizar procedimientos que no sean funduplicaturas completas, porque eso sí está demostrado en niños y en adultos que van a haber más síntomas posteriores al procedimiento, más disfagia. Ahí puedes hacer un DOR o puedes usar el tupet como había dicho la doctora, o hay otros procedimientos como un TAR también, un TAL, perdón. Y yo creo que como en esos tres o cuatro se mueven casi todos los procedimientos en niños. Felicitaciones, doctora Ana. Gracias, doctor. Hola Ana, buenos días. Hola, doc. Buenos días. Bueno Ana, yo creo también que hiciste una buena revisión, creo que cumpliste los objetivos, te atreviste a ir un poquito más allá, ¿verdad? A revisar técnica quirúrgica y eso me parece
bonito para ustedes que están en formación. Yo también tengo varios comentarios. Cuando el primer comentario, los que tuvimos la oportunidad de hacer Nissen abierto, yo creo que el Nissen abierto es una cirugía mucho más difícil, mucho más compleja y de hecho yo creo que ya muy pocas veces lo hacemos. El procedimiento mínimamente invasivo es la indicación, definitivamente el abordaje del hiato y de la unión gastroesofágica es muchísimo, muchísimo mejor por mínima invasión. El segundo comentario, yo recuerdo hace unos 15 años que todavía no era claro las indicaciones de cirugía antirreflujo. Hubo una época de boom que casi que se funduplicaban muchos pacientes, de hecho en el periodo neonatal. Entonces ahí va mi primera pregunta para los residentes, ¿qué indicaciones reales hay de cirugía antirreflujo en neonatos? Cuando de pronto nos interconsultan y nos dicen, vea, es que este niño refluye mucho, necesito que lo operen. Profe, hola, ahí me escuchan. Yo dejé escuchar al profe a la última parte de la pregunta. No, ¿qué indicaciones hay reales de cirugía? Profe, no, pues verdaderamente yo dentro de todo lo que leí, la mayoría de los pacientes, como bien lo dijo Sofía, pues van a mejorar en el primer año de vida. En este momento, pues mientras usted dé el tratamiento óptimo y pues usted esté, digamos, seguro de que está haciendo todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de vida, pues que es el manejo no médico con los IVP, por ejemplo, pues yo pensaría que se espera que resuelva, pues, y si ya ese no es el caso, ahí sí entrar a estudiar y descartar otras, digamos, diagnósticos diferenciales con la ayuda de las pues, imágenes que no son utilizadas de entrada, pero en este momento así como una indicación primaria de entrada en un paciente que sea un neonato y tenga un reflujo gastroesofágico, no lo tengo presente. No sé, Carolina, si tiene. Profe, hola, no, yo tampoco sé pues alguna indicación pues de hacerlo en el periodo neonatal. Listo, pues ve, realmente las indicaciones son muy pocas, muy poquitas. Como ya se mencionó, el manejo inicial son medidas de alimentación, medidas más orientadas al manejo no farmacológico y farmacológico. Yo pensaría, pero aprovechando que la doctora Wilches y la doctora Lozada nos acompañan, hay dos indicaciones o señales de alarma que todavía se discute mucho en la literatura, que es el riesgo de bradicardias asociadas a reflujo por estimulación vagal o de niños definitivamente con alto riesgo de muerte, ya sea o por broncoaspiración masiva o por lo que antes llamaban ALPE. Entonces, ahí siempre eso queda como en esa membrana gris acerca de si esos niños realmente tienen indicación de cirugía antirreflujo y si de verdad, disminuyen el riesgo, porque eso es otra cosa. Si de verdad, después de operados, disminuyen el riesgo. Bueno, el segundo comentario que quiero hacer es también de técnica quirúrgica. Completamente de acuerdo, hay que calibrar al niño de una forma adecuada, hacer una adecuada disección de los vasos cortos para que la funduplicatura nos quede floppy, ¿verdad? Lo más floja. La funduplicatura no produce el efecto antirreflujo porque queda apretada, sino por el cojín de aire o el neumático de aire que se forma alrededor del fundus gástrico. Hemos tenido casos de niños o que durante la disección se desvasculariza la unión gastroesofágica y no solo se perfora, sino que se puede estenosar
y meterse ahí después, incluso casos de pacientes que hay que hacerle resecciones y anastomosis. Y el otro riesgo que quería mencionar es la lesión del vago, ¿verdad? Que durante la lesión del vago que puede ocurrir en una periesofagitis, vamos a tener alteraciones del vaciamiento gástrico, que en algunos casos puede ser demasiado, va a alterar mucho la calidad de vida como de los pacientes. Entonces, si uno evidencia que lesionó el vago, que ojalá eso no debe pasar, debe hacer una piloroplastia, ¿verdad? Sería como el comentario. No sé si la doctora Alejandro, la doctora Wilches quieren. ¿Alguien tiene algún otro comentario que adicionar? Bueno, entonces muchas gracias a Sofía por la presentación del día de hoy. Damos por concluido entonces la reunión. Hasta luego. Gracias, doctores.